Pues bueno, le damos la bienvenida, por supuesto, a nuestros integrantes de la mesa política. Damián Cepeda. Damián, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Paco? Qué gusto en saludarte, a mis compañeros. Igualmente, buenos días a todos. Cuauhtémoc Ochoa, Miguel Ángel Mancera, don Mike. Buenos días. Pues bueno, a ver, un asunto paradójico. La inversión extranjera llega a niveles impensables en México, pero por el otro lado Toyota anuncia que se va a llevar la Tacoma y la va a empezar a hacer en los Estados Unidos. O sea, son dos cosas que son paradójicas, ¿no? Sí, mira, primero hay que ver que sea cierto lo de la inversión extranjera, y te lo digo por lo siguiente. No, suelen jugar con las cifras. ¿Qué pasa? La Secretaría de Economía hace un anuncio adelantado siempre y después llegan las cifras revisadas oficiales. Esto acaba de pasar. Por ejemplo, celebraban que hubo un crecimiento los primeros meses y cuando revisabas verdaderamente las cifras ajustadas, de hecho había habido una disminución. Y abiertamente salieron a decir que no. Entonces, yo siempre que veo eso digo, pues bueno, vamos a ver. Ojalá y así sea. ¿Cuál es lo irónico? Que si bien la inversión extranjera directa normalmente crece, y qué bueno que sea así, está haciéndolo por dos motivos. El primero es exclusivamente por reinversiones, es decir, la gran mayoría, pero cuando estoy hablando de la gran mayoría, estoy hablando 90%, o sea, muchísimo, es solamente el dinero que ya estaba, que se reinvierte, que va creciendo a lo largo del tiempo, cuando si te vas años atrás, el porcentaje de nuevas inversiones era mucho mayor. Entonces hay que tener... Es lana que ya está en México, que se está volviendo a invertir. Qué bueno que no se vaya, ¿no? Se le está sumando un porcentaje más, pero hace apenas 10, 15 años, esos porcentajes eran mucho mayores de nuevas inversiones. Y segundo, por mucho en México, la inversión más importante no es la extranjera, pero por mucho, te estoy hablando 90-10, es la mexicana. Y en términos totales hay un dato del INEGI, que es el público, el oficial, que tenemos 19 de los últimos 20 meses cayendo la inversión fija bruta, que es la inversión que tenemos acá en México. Y si te agarras el semestre, te ves que lo traemos negativo. Entonces, nomás cuidado con los espejitos, pues, de querer vender la idea de que esa es la noticia más importante. Por mucho no. La inversión ha caído en México en los últimos meses y eso es una desgracia. Ahora, sí creo que el gobierno tiene que prestar atención a qué es lo que está pasando y por qué está cayendo esa inversión. Qué bueno que haya dado este dato preliminar, que se creció la inversión extranjera, pero en general sí está cayendo la inversión y es por la incertidumbre que se ha generado, por la reforma al Poder Judicial, por la incertidumbre del tratado y muchas otras faltas de trabajo que ha hecho el gobierno de Morena. Ahora, queda lógico, ¿no? O suena lógico que si vas a revisar el TEMEC cada año, pues a mí me va a costar trabajo decir voy a sacar lana de mi bolsa, voy a poner una inversión en México, ¿no? Pero mira, yo creo que algunas de las palabras que comenta Damián pues tienen algo de cierto, pero lo dice la ONU, ¿no? O sea, no lo dice el gobierno mexicano. Estamos dentro de las 10 economías con mayor inversión en el país, 41,000 millones de dólares. Así sea reinversión, habla de la certidumbre que existe hoy en México de la gente o de las empresas que vienen e invierten en nuestro país. Tú dices al inicio fue Toyota, ¿no? Pero bueno, Toyota tendrá razones a lo mejor. Se fue nada más la producción, una línea de producción. Sí, pues, bueno, pero al final del día hoy quien da las cifras y quien certifica esto es la ONU, no lo dice el gobierno mexicano. Y son cifras que son reales y mayor aumento del salario mínimo en términos reales desde 2018, que lo dice la OCDE. México es la segunda tasa de desempleo más baja en todos los países de la OCDE, que son países que son altamente generadores de desarrollo. Récord histórico en empleos formales, 22.8 millones de empleos. El salario de cotización más alto de la historia. El intercambio comercial de México a Estados Unidos alcanzó 839,000 millones de dólares. Es un récord histórico en exportaciones y la actividad económica alcanzó un nivel alto, ¿no? Entonces creo que son cifras importantes que claro que hay que cuidar y que hoy el gobierno mexicano da certidumbre a pesar de lo que dijo Damián de la reforma judicial. Hoy, así sea reinversión o no sea reinversión, hoy hay certidumbre de la economía en México. Sí es importante y me parece además no solo importante sino relevante analizar de dónde proviene la inversión y si son reinversiones o son inversiones nuevas. Y la parte que está contenida es la parte de las inversiones nuevas. Ahora con el TEMEC, que digamos, desde mi punto de vista, el TEMEC ya fue, o sea, ya no va a ser el TEMEC. Ahora van a ser revisiones a acuerdos que se van a estar sosteniendo o no.
Esa es la diferencia. Sí, que eso sí te mete un ruido tremendo, Eso ¿no? pega a la certidumbre. A la certidumbre también pega la parte de la seguridad jurídica, pero esta va a ser una especie de revisión, como las revisiones que hacía Estados Unidos a la seguridad, donde nos decía, tienes una palomita, ya revisé cómo vas en la seguridad, sí te voy a dar mi aval y vas a tener palomita. Estas revisiones anuales pues no van a permitir que se haga planeación de inversión de largo aliento. Eso es lo que me parece que va a haber en un futuro, cuando estas reinversiones no estén sostenidas, una contracción. ¿Qué tendríamos que buscar? Pues primero tenemos que buscar que estas revisiones anuales verdaderamente no vayan a ser contraproducentes, porque Trump ahora tiene el tratado donde se quería que no se tuviera el tratado. El tratado, cuando nosotros lo vimos en el Senado, cuando lo revisamos conjuntamente con Damián y otros compañeros y compañeras, se despolitizó. O sea, lo que dijimos es, era un asunto ya no comercial. Va a ser un asunto de empresarios y empresarias, un asunto comercial, México, Canadá, Estados Unidos. Pero ahora ya se volvió político otra vez, porque va a depender de que Estados Unidos palomee o no palomee acuerdos. Y eso lo coloca en una esfera política de revisión. Y ahora, también estamos ante un panorama de poco crecimiento económico, independientemente de eso. Eso también es algo complicado, ¿no? Me llama mucho la atención que el gobierno y los voceros quieran hacer ver una realidad que no existe. Andamos en menos del 1%, 0.8% de crecimiento. Eso es lo más mediocre que puede existir. De hecho, el sexenio anterior fue el peor de los últimos 36 años en crecimiento económico. Les repito, la inversión está caída completamente. Estaba buscando exactamente el dato. Traes 94% de reinversión. Al revés, con el primer sexenio, por ejemplo, del PAN... ¿Pero reinversión no es inversión? Sí, pero no es nueva inversión, es dinero que ya estaba en Pero México. es certidumbre, ¿no? Bueno, nomás déjame darte un dato. Llegamos a tener arriba del 40% de nueva inversión durante el primer sexenio de Acción Nacional. Entonces, sí necesitas generar las condiciones. ¿Esta nueva inversión qué porcentaje es? 7%. 7%. Sí, entonces, dices, qué bueno, pues, que se esté reinvirtiendo la lana. Es un dato importante, que no la saquen. No es tan fácil llevarte los fierros, ¿verdad? Una inversión que ya tienes. Pero de que hay una parálisis en el país, la hay. Y en el tema del tratado, pues sí es importante, hombre, dejen de minimizar. Acaba de pasar una noticia muy importante, negativa, que no se renovó por 16 años más el tratado. Yo no voy a decir mentiras. No lo ves como un tema político a noviembre. Déjame terminar la idea. Yo no voy a decir mentiras. No es que se haya cancelado. O sea, queda vigente por 10 años más, así estaba. Pero era un mensaje de certeza el que en esa fecha que se tenía programada se firmara por 16 años más. Hoy nos vamos a ir a una revisión año tras año que te genera incertidumbre. Mientras Me Trump queda esté en claro el que gobierno. es por política económica de Trump por un lado, pero también es por una crisis autogenerada. Es no combate al crimen organizado, es protección de políticos corruptos que salieron con el crimen, es salir a decir en la rueda de prensa como la de ayer, casi que viva Rocha Moya, pues, ¿no? Rocha Moya es inocente. ¿De dónde? ¿De qué están hablando, carajo? O sea, necesitamos hacernos cargo de los problemas de México. Yo creo que hay que ser responsables también en los comentarios, ¿no, Damián? Yo insisto, no lo dice el gobierno mexicano, lo dice la OCDE. Este dato es de la Secretaría de Economía, de la Inversión Extranjera. Pero si quieres tú lo certifica la OCDE, ¿no? No, ese dato sí, no. El sí. de la OCDE es el del subempleo, el del desempleo. Todo lo que dijo ayer la presidenta. Sí, el de Inversión Extranjera es un dato de la Secretaría de Economía. Por eso, pero al final del día son datos que hoy existen y que así están. Tú puedes decir que son inventados, pero ahí están certificados. Yo te invito por a que revises históricamente para años atrás cómo Ahora, se tú ajusta hablas, y no tú hablas terminan que en la siendo época de Fox y Calderón, Por en la mucho época mejor. en la época de Fox y Calderón el precio del petróleo estaba en $130 y no sé qué hicieron con ese ¿y qué tiene que aumento. ver eso con inversión? Teníamos 3.4 millones de barriles diarios, había dinero para invertir. Para poder hacer que las empresas productivas del gobierno... Ya había en proporción y lo mucha único más que hicieron fue inversión gastarse pública. el dinero en no sé qué otras cosas, En cuando obras. deberían de haber invertido... En carreteras, en hospitales, en puentes, en puertos. ¿Quién era la gallina de los huevos de oro? Pemex, había que invertir en Pemex y lo que Y hicieron se fue gastárselo en utilizó otros temas. 2-1 inversión sobre hoy deuda. Vivimos Pero bueno, gracias a los termina tu impuestos comentario. Hoy el gobierno mexicano, la inversión del presupuesto tiene que ver con impuestos. Traes Cosa que disminución de inversión de obra pública. yo creo que es una discusión. Un déficit de inversión de obra pública uno de los más elevados, pero me parece que en todo caso el Pero no camino solo va a es en ser México, es en el mundo. cómo atraes inversión. O sea, si ya no tienes el TEMEC,
¿Qué va a hacer ahora el gobierno? ¿Cuál será la estrategia? Y va a tener que pensar muy bien en cada una de las revisiones, porque si en una de esas revisiones vuelve a dar un golpe Trump, en lo que le reste de ejercicio de la presidencia, pues te va a tener así, te va a tener amenazado. Nos va a tener, Bueno, nos tiene, ¿no? Te va a tener, me refiero al gobierno, va a tener al Sí, gobierno mexicano ya amenazado nos tiene. permanentemente. Y no sé de dónde En estás donde él diciendo que quería. nos tiene. O sea, él colocó esto donde quería. Y entonces, en su manera de negociación, va a ser, viene la revisión. Y viene la revisión anual. Ya no es, vamos a ver si sigue o no sigue. Esto estaba previsto, como dice Damián, estaba previsto. Yo hago una pregunta. Si me entregan a Rocha Moya, ¿cambiaría? Por ejemplo, es un decir. Yo creo que es un factor en donde está la negociación. Hoy la diplomacia, a diferencia de otros tiempos, que la diplomacia pues siempre decía, es que es muy diplomático. Era porque diplomática. lo platicabas y luego ya salía arreglado. La diplomacia Ahora era diplomática. No, espérame, la diplomacia ya se volvió mediática, ¿no? No, y esa- Ya se acusa que a si tortazos. el embajador mintió, el embajador quiere hacer un libro, ya todo es como revelación, ya es una diplomacia estridente. Entonces, vamos a ver cómo es que se va planteando y de cara hacia las elecciones de Estados Unidos, ¿qué le sirve a Trump para su electorado tenernos en esa posición? Claro. México se tendrá que fortalecer, yo creo que sí, tendrá que buscar que la inversión vuelva a venir, tenemos que ver y tendremos que dar certeza jurídica, ese es un tema bien importante. Yo siento que tú tienes que hacer tu tarea. Imagínate una mesa de negociación. México, Estados Unidos, es el país al que le exportas 83-84% de todos los productos que tú exportas. Y México es un país que el comercio exterior es principal. O sea, eso termina significando como casi un tercio, o sea, 30% de nuestro Producto Interno Bruto, lo que generamos al año. No es así para Estados Unidos, ¿eh? O sea, para nosotros el comercio exterior es muy importante, sale. Tienes eso en la mesa de negociación y resulta ser que lo que quiere tu contraparte es que tú hagas algo que deberías de hacer por ti mismo, que es combatir al crimen organizado e ir tras políticos que se alían con ellos. Puta, pues es un regalo. O sea, no entiendo por qué no lo quieres hacer, pues, ¿no? Claro, ¿es lo único? No. Ellos han tenido un viraje en política económica, y sí lo doy la razón, sin duda, en donde han endurecido su postura porque alegan que hay déficits. Bueno, te podrías quitar pretextos y enfocar exclusivamente en la negociación a hacer ver a Estados Unidos que estamos interconectados y que necesitan también de los productos de México. Y es claro que Estados Unidos también depende de la economía de México, ¿no? Y las exportaciones, menor, pero bueno, sí. ok, la mano de obra barata, los insumos baratos, o sea, realmente México no es así como que Trump va a agarrar y va a decir vamos a desaparecer el TEMEC y nos conviene también a nosotros como gobierno, no. O sea, yo también creo que no. Por eso, entonces tampoco es tan exagerado el tema del... claro que hay que revisar el TEMEC, claro que el TEMEC es importante, pero también a Estados Unidos le conviene lo que México O sea, que sí puede. Sin duda. ¿No? Que lo De puede hecho, desaparecer, sí lo puede desaparecer. Y además, Ay, no, no vaya bueno, a desaparecer, pero el no asunto lo es que creo. ya no tiene incentivos. Bueno, de que lo puede desaparecer, lo puede desaparecer, pero que no le conviene, Pero no le conviene. Trump ya no tiene incentivos para no hacer locuras, ¿eh? Ese es el problema también. Pero ni siquiera es Sí. una locura visto desde su punto de vista, porque no está acabando con el comercio, está diciendo cada año lo voy a revisar. Se está poniendo en una mejor posición de negociación. ¿Qué tendríamos que hacer? Por ejemplo, hay que aprender del pasado, cosas buenas. El TEMEC es una herencia positiva del pasado. ¿Qué tal si vemos los 9 estados que principalmente le exportan de Estados Unidos a México y que se pongan a cabildear también ellos como hicieron en el pasado? Por eso queremos que siguiera el TEMEC, por eso se construyó Claro. en el Senado Exacto. el TEMEC, que ahora ya no es TEMEC, Don está Mike. descafeinado. Pero nos tenemos que ir. Muchas dice gracias, no le cambie, don sigue Miguel Ángel informado. Mancera. Quédese con Paco Sea. Eso es todo.